Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Hoy, martes 10 de enero de 2023, iniciamos la clase número 14 de los secretos del árbol de la vida. Antes de empezar, pues, os damos la palabra, luego daré la conferencia, luego os doy la palabra otra vez a vosotros y a los internautas, y finalmente haremos una meditación. Así que soy todo vuestro. Adelante. Iván, pregunta. Muchas gracias, qué gusto tenerlos de nuevo. Mi pregunta es respecto a un personaje que aparece en la Torá, que poco se menciona y se ha mencionado, y es el caso de Débora. ¿Podrías hablarnos qué secreto está involucrado con Débora, la nodriza de Rebeca? Débora era una profetisa generala que tenía una gran fuerza para llevar a su pueblo al éxito militar. Venció a los enemigos y lo maravilloso es que una vez que cumplió con su labor, se dedicó a su familia, a sus labores, a su marido y a sus hijos, y fue una mujer de interior. O sea que en cada momento supo qué hacer en su vida. Y a veces, pues, las mujeres podrían aprender de ella. Hay momentos para luchar y momentos para ser ama de casa. Muchas gracias. ¿Qué más? A ver, Adolfo, cuéntame. Ahora voy, Michelle. Gracias. Mi pregunta es acerca de sus clases de Zohar, concretamente las de Shemot, que se habla mucho de Mashiach. Y repasando las clases encontré que comentaba que hay tres ocasiones en las cuales Dios se revela al hombre. La primera de ellas es Adán en Gan Eden, la segunda cuando se revela a Moshe Rabenu, y la tercera, que es la super revelación en la época mesiánica al mundo entero. Ya nos ha comentado en otras ocasiones que en esa revelación pues va a superar de mucho lo que sucedió. Pero, ¿qué podemos esperar en esa? ¿Qué se sabe o qué comentarios hay a nivel de profetas en cuanto a qué podemos esperar en esa revelación última cuando llegue el Mesías? Bueno, hay que saber que Akadosh Baruj Hu entendió que el Mashiach iba a ser Moshe Rabenu, y con la entrega de la Torá, digo bien, de la primera Torá, antes de que rompiera las tablas, pues ahí se acaba el tikkun de la humanidad. Sin embargo, el Satán hizo un quiebro, metió el evento del becerro de oro, las tablas se rompieron, el día de Yom Kippur, Moshe Rabenu volvió al monte Sinaí y adquirió una segunda Torá, la cual ya no estaban escritas en piedras de zafiro, sino en piedras de granito. Ya no era la Torá secreta, desvelada, sino era una Torá velada. Y lo que va a ocurrir es que esa Torá que se destruyó se vuelve a revelar. Entonces, la gran maravilla de la llegada del Mashiach es que él viene con secretos revelados de esos que se perdieron cuando se rompió las tablas. Es que todo depende del saber. Es que el saber lo es todo. La sabiduría lo es todo. Lo resuelve todo. Entonces, de no saber a saber, la diferencia es enorme. La conducta de la humanidad es enorme. Y lo que el Mashiach va a traer son tal nivel de conocimiento que eso va a crear un revulsivo a nivel mundial en toda la humanidad. Eso es lo que va a ocurrir. Una revelación de sabiduría. Más preguntas. A ver, Michelle. Buenas tardes, maestro Albert, ¿cómo está? Buenas tardes, bien. Disculpe, más que una pregunta, quisiera saber su opinión porque
últimamente he visto y he participado de estos servicios de inteligencia artificial que están online, tanto como de chat, como de música, como de imágenes. Son inteligencias que están creando cosas y que están, por lo menos yo me interactué con varios días con una inteligencia artificial por chat y yo me quedé asombrada. O sea, yo dije, bueno, pero ¿de qué va? O sea, es como una persona. Entonces, yo entiendo que hay una fascinación inicial, en mi caso, pero también veo que es muy peligroso. O sea, veo que detrás de eso hay mucho que no sabemos y aparte, esas versiones que están publicadas no son las versiones sino como demos. O sea, hay versiones que están privadas y que ya están o sea, ya están muy evolucionadas en un rango que desconozco. Entonces, lo que yo quisiera humildemente es preguntarle qué le parece a usted eso, el concepto de que ya como que, así como que como ser humano una se siente así como que, wow, o sea, que ya soy obsoleta, ya soy a nivel de creatividad, a nivel de imaginación, porque es que de verdad yo estuve chateando y era así como hablar con un igual. Y me superaba mucho, pues obviamente es como un Google, pero con vida, ¿no? Entonces me quedé sin palabras. O sea, no sé, quisiera saber su opinión, si es tan amable, y te lo agradecería mucho. Gracias. Bien, vamos a hablar de la inteligencia artificial y vamos a hablar de todas las tecnologías avanzadas. Todo es un plan del Creador para poner todas las tecnologías avanzadas al servicio del Mashiach. En definitiva, cuando se descubre una tecnología, hasta que no llegue el momento de la redención, la utilización de esa tecnología se utiliza con torpeza, porque no está al servicio de la espiritualidad, ni está al servicio del Creador, ni está al servicio de la difusión del conocimiento. Está al servicio, pues, de los científicos que quieren sorprenderte o que ellos mismos se sorprenden. La inteligencia artificial va a ser una herramienta más de la espiritualidad. Igual que Internet. Internet se ha creado pues para una comunicación entre negocios, una comunicación entre personas y tal. Ahora se está utilizando, por ejemplo, ahora mismo, para la difusión del conocimiento, que es lo que hace la clase de los secretos del árbol de la vida. Y lo que hace que alguien que está en las antípodas a 16 horas de avión, pues pueda estar escuchando esta clase e incluso si aparece en pantalla, en Zoom, pues nos podamos ver como si estuviera aquí al lado. Pero antes de que esto ocurriera, pues sirvió pues para otro tipo de comunicación. Además, puede incluso servir para comunicaciones malévolas. Hay gente que manipula personas pues con la tecnología de las redes sociales. Y hay gente que son terroristas con las redes sociales. Hay gente que hace mucho daño. Pero en realidad, todas estas utilizaciones torpes, al final, Dios ha permitido que existan para que se pongan al servicio de la espiritualidad. Así que de momento te asusta, pero el día de mañana te va a alegrar muchísimo cuando esté al servicio de la espiritualidad. Fin de la explicación. Liliana. Ok. En el libre albedrío, las situaciones ya están predestinadas, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a vivir, lo que nos vamos a encontrar, las situaciones, los eventos están prefijados. Lo que pensamos ante esos eventos es el libre albedrío, ¿verdad? Que es lo que te llevas cuando vos te morís. Pero mi pregunta es, ¿eso que pensás va a cambiar la situación? ¿Te va a dar opciones de ir al punto A o el punto B? Va a cambiar el futuro. Tuyo.
tuyo. Entonces Y como no está tu futuro predestinado está todo. ligado, como tu futuro está ligado al futuro de toda la humanidad, todo lo que haga cada uno cambia a todo el mundo. Porque todos estamos linkeados, todos estamos interrelacionados los unos con los otros. Una pregunta. Pero entonces los eventos que ya estaban predestinados, como si yo reaccioné A en este evento, ¿quiere decir que no van a aparecer esos? No, ¿Va a cambiar los eventos? van a cambiar, sí. Se desliza Ah, a otra dimensión. perfecto. Listo, gracias. ¿Más preguntas? Muy bien. Todo el mundo tranquilito. Perfecto. Pasamos a Internet. Pregunta de internautas. ¿Qué es o cómo se puede definir el reino de Dios? Porque se habla mucho de esto, pero no lo tengo muy claro. ¿Qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? Mira, toda persona tiene bueno y malo. Tiene cualidades, tiene virtudes, tiene defectos. Entonces, cuando se trata de políticos que reinan o gobiernan pueblos, pues hay bueno y hay malo, hay muy bueno y hay muy malo. Pero da la casualidad que el Creador es el sumum de la misericordia. Es lo más de lo más en la generosidad y la bondad. Eso todavía no lo hemos conocido. Y esto es lo que va a venir. ¿Qué son los hijos de Israel según la Cábala? Los hijos de Israel son los que Akadosh Baruj Hu llamó mi pueblo. Y dentro de los que él llamó mi pueblo, habían judíos circuncidados, habían no judíos que se estaban circuncidando en el Sinaí, habían judíos que ya eran judíos de padre y de madre, había otros que habían salido con los judíos para aprender y porque se habían impresionado por las 10 plagas, y luego había judíos renegados, que eran los Serebrav, y había también egipcios, que eran espías, que venían a hacer daño. O sea que lo que se llama el pueblo de Dios son los que de verdad buscan los secretos del cielo, buscan a enternecer su corazón hasta tener un corazón dulce. Son los buscadores del Creador. Son los que vienen a comer en el Zohar HaKadosh. Y por eso les damos nosotros esa comida. Como Israel se llama Yashar, el directo a Dios, o también se puede llamar Rosli, mi cabeza. Es decir, lo que aspiran a llegar a lo más alto. La cabeza es la parte más alta del cuerpo. Por ejemplo, Jacob, su primer nombre viene de la palabra Ekev, que era talón, que es la parte más baja del cuerpo. Y cuando Dios le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, pasó de Ekev, que es talón, a Rosli, mi cabeza. O sea que los que ya no quieren estar al nivel del talón y quieren estar al nivel de la cabeza, es decir, en la espiritualidad, esos son llamados Israel. Otra pregunta, maestro Albert. Me gustaría saber por qué cada vez que medito en sus clases no puedo imaginar y visualizarme en la estrella de David de color oro. ¿Qué puedo hacer? Empieza encendiendo una vela. Empieza mirando la llama de una vela. Empieza cerrando los ojos un poco y mirar entre las pestañas, la luz de la vela acercándose a ti, y así vas a empezar a hacer ejercicios de visualización y luego ya pasarás a la estrella de David.
Otra pregunta, ¿puedo escuchar el shofar cuando quiera y las veces que quiera? No de noche. No desde las 6 de la tarde a las 3 de la mañana. Y no en Shabbat. Y no en Shabbat. No puedes encender. En su clase 126 de Secretos del Zohar, usted nos enseña que si una persona va donde un adivinador y le pronuncia su futuro, luego esa persona no podrá controlar sus eventos. La pregunta es, si una persona, por ignorancia, consultó esto y luego se da cuenta de que era un error, ¿qué puede hacer? Puede hacer teshuva. Es decir, puede tomar la decisión de no volver a ir a ver pitonisas. Entonces, en el cielo van a empezar a tomar decisiones para hacer un reset de tu vida. Cuando se deja de hacer una cosa que no se debía hacer, se parte de cero. En la clase de Secretos del Zohar 62, Vayhi, se menciona que la resurrección de los muertos se da con los medicamentos, entre comillas, con los nombres sagrados, para que las almas de los tzadikim desciendan a la tierra. Quisiera saber entonces, ¿cómo es la resurrección? ¿Procederá del hueso luz? La resurrección procederá del hueso luz y también, sobre todo, del hueso luz de los tzadikim. Sobre todo esos. En una clase anterior me acuerdo que habló usted de una civilización que vivía debajo de la tierra, que solo con el hecho de creer en Dios ellos existieron. ¿Nos podría contar más sobre esa civilización? Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que solo con creer en Dios ellos existieron. Yo nunca he dicho eso. Por favor, no pongáis en mi boca palabras que no he dicho. Y las civilizaciones que viven bajo tierra, o las civilizaciones que se llaman extraterrestres, o las civilizaciones que son otro tipo de inteligencias, no intervienen en nuestra conexión directa con el Creador. No pueden. Cuando nosotros nos elevamos al nivel del estudio del Zohar HaKadosh, estamos directamente en conexión con el Creador. Y no tenemos que hacer caso de nada que haya por el medio, porque no nos compete. Última pregunta para hoy. ¿Por qué hay razas de colores de piel distintas? ¿Y qué significan espiritualmente? Estoy hablando de la raza blanca, amarilla, negra. Bueno, hay un problema de reflexión en el sentido de reflectante. Los colores son reflectantes, desde el que absorbe más la luz hasta el que refleja más la luz. Entonces, ya sabemos que el blanco refleja la luz, el negro absorbe la luz, el rojo absorbe la luz, el azul refleja la luz, pero menos que el blanco. Y luego están todos los matices de colores, porque dentro de la raza negra hay cientos de matices desde más claro hasta menos claro. Dentro de los blancos también hay matices desde más blanco hasta menos blanco. Dentro de la raza roja hay matices también. Todos dependen de cómo reflejan la luz. Y cada uno tiene su razón de ser. Todos tienen una razón de ser. Porque está escrito que si una sola persona dejara de existir en la mente del Creador, una sola persona, que en la mente del Creador tenga que existir y dejara de existir, el mundo desaparecería. O sea que todos tenemos nuestra razón de ser. Y todos tenemos nuestro papel en este mundo. Entonces el racismo es una solemne tontería.
¿Qué más? ¿Para hoy se acabó? Bien, empezamos la clase. Shiur número 14 de los secretos del árbol de la vida. Bueno, os voy a contar cosas que yo no sé si lo vais a poder absorber. Es tremendamente profundo, pero cuando haya acabado de contároslo todo, os haré una pregunta. ¿Habéis entendido algo o no habéis entendido nada? Como lo más seguro es que no hayáis entendido nada, me voy a defender con un dibujo. Para mi abuela. Y espero que el dibujo sí permita entenderlo todo. Bueno, empiezo. Al principio de la vida, Yesod solo se encuentra bajo el aspecto del Nefesh, es decir, en el alma animal, que es la más primaria del ser humano. Pero Yesod empieza a iluminar la Malhut y surge el Ruach, que es el aspecto emocional, y es el amor para procrear. Es cuando se iluminan las 6 sefirot llamadas Zeirampin, es decir, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Cuando Yesod ilumina Zeirampin, ya evolucionamos hacia Ruach, que se manifiesta en Malhut. Me estoy riendo yo solo. En la cúspide del Zeirampin aparece Gesed, que le da fuerza a Yesod. Eso significa que en Gesed hospedamos la conciencia divina, que dirige la fuerza vital, que emana de Yesod hacia Malhut, moldeando con la misericordia del Creador nuestras circunstancias. La Sefirá Malhut solo se ve completada cuando los 5 niveles del alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá, emanan sus niveles de conciencia hacia ella. Me lo estoy pasando de bien. Pero como el nivel de Yehidá solo el Mashiach ben David lo tiene, será cuando la humanidad llegue a su perfección. Así es como las 10 sefirot proceden a la elevación del hombre hacia Akadosh Baruj Hu. En definitiva, la semilla que es Malhut eleva su conciencia hasta la Yehidá. Esa es la redención de la humanidad. Y es cuando todo el universo conspira para el bienestar del ser humano y de toda la creación que canta un himno de gloria al Eterno. Ani es el tzeruf de En. Ani se sitúa en Malhut. En de Ein Sof se sitúa más allá de Keter. En el final de los tiempos, Ein Sof se funde con Ani. Eso significa que la presencia divina reina en la tierra de nuevo. Isaías, en el capítulo 44, versículo 6, dice: soy el último y soy el primero. Significa, salió el primero y volvió en el último de Ein Sof a Malhut. La ascensión espiritual tiene lugar de Malhut retornando hacia las luces de Keter. Pero el retorno ocurre a la inversa, es decir, desde las luces de Keter hacia Malhut. ¿Me estoy riendo? Por eso Isaías, en el capítulo 44, versículo 6, dice: soy el primero y soy el último. Os recuerdo que antes dijo: soy el último y soy el primero. Aquí está diciendo: soy el primero y soy el último. El mismo Isaías. Pero todo empieza porque nuestra alma busca a nuestro Creador ascensión y solo luego el Creador responde y el Shefa desciende hacia nuestra alma. El reflejo en la conducta humana es cómo ocurre entre el alma y el Creador, de modo que la hembra busca a su macho por el proceso de estar en celo, y es cuando el macho acude a esa llamada. Por eso la mujer ha de dar el primer paso para que el hombre la cortejee. Los 3 niveles de conciencia siguientes radican en la luz interior, Nefesh, Ruach y Neshama.
Sin embargo, hay dos niveles superiores de estados de conciencia que solo dependen de la luz circundante, es decir, del esfuerzo para ascender con todo su potencial. Hayá, acercamiento al Creador, y Ejidá, función con la conciencia divina, que solo el Mashiach la trae a este mundo. Bueno, está completamente descodificado y muy fácil de entender. Me lo estoy pasando. Ya está, se acabó la clase. Os habéis quedado todos igual, ¿no? A ver si hay una mente brillante que haya entendido algo, porque aquí hay un hidush extraordinario. Veo que os estáis riendo mucho. A ver, ¿quién ha entendido algo, por favor? Aquí nadie levanta la mano. ¿Nadie? ¿Tú has entendido algo? Te voy a contratar. Yo quería haber entendido algo. ¿Tú has entendido algo? Qué bueno. Un poquito. Sí. No sé. Sí. Venga, yo. Ahora soy yo el alumno, quiero escuchar. Creo Porque que la clase es sublime, ¿eh? Sublime, ¿eh? Creo que Maravilla. está explicando en un pasaje, por lo menos de eso, está explicando lo que hay que hacer, la meditación que hay que hacer en el momento de la relación conyugal, que eso es la parte ascendente, para luego ver cómo baja la respuesta de esa meditación en el mundo, en el Mahut. Es decir, hay un va y ven, hay una conexión entre el mundo espiritual y este mundo y cómo se activa a través en la relación conyugal con las meditaciones. Entendí yo una parte que creo que puede ser eso. Vale. Sigo escuchando opiniones. Yo entendí la relación que hay de Gesed con Yesod y de Abraham con Yosef. Y luego también cómo se relaciona Yosef con David en cuanto a la unión de ida y vuelta de Yesod a Malhut. Lo que no... estaba buscando esa relación, pero lo que no entendía es cómo luego había un momento que he creído entender que David, o sea, que Malhut volvía a subir a Yesod, en lugar de Yesod hacia abajo. Y allá me perdí. Allá... Yo también me acabo de perder en lo que has dicho, pero está muy bien, está muy bien. Lo he intentado. Va a ser muy divertida la clase de hoy. A ver, ¿alguna luz por ahí? No, todo el mundo se ríe, que no vea cómo se ríen. De internet no hay nadie que diga nada. Todo el mundo callado. A ver. Bueno. Vamos a ver qué pasa al dibujito, porque si no... Bien, aquí tenemos el árbol de la vida, ¿verdad? Keter, Jochma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Or, Yesod y Malhut. Aquí estamos hablando de la sexualidad. No estamos hablando de otra cosa. La sexualidad se centra... Estamos hablando de la sexualidad en toda su santidad, ¿eh? Sexualidad kadosh. No estamos hablando de la sexualidad que hay en las películas porno, no. Estamos hablando de la sexualidad del cielo, lo más grande de lo más grande. Y lo más puro de lo más puro. La sexualidad se centra en la Sefirá Yesod. Como veis, todas las Sefirot vierten su shefa, es decir, su abundancia, hacia un embudo que lo recoge todo para mandarlo a Malhut, que es el ser humano. Pero hemos visto que Malhut es la semilla.
es la semilla que sale del órgano sexual. ¿Y dónde está la fuerza vital? La fuerza vital viene de arriba. Va bajando de sefirá en sefirá, y cuando llega al órgano sexual, se planta en la semilla. Entonces, todos los niveles de sexualidad se pueden estudiar por capas. Es decir, la sexualidad que solo es de Yesod HaMalchut, la sexualidad que solo es de Netzach, Od y Yesod, la sexualidad que es de Gesed, Geburah, Tiferet, otro triangulito, y vamos viendo triangulitos, la sexualidad que es de Keter, Jochma y Bina, otro triangulito. Entonces vamos viendo varios triangulitos, cada uno de nivel superior. Y todo luego se va a plantar en la semilla. Pero esta semilla luego nos va a dar un ser humano, que puede ser de lo más bajo o de lo más alto. Todo depende cómo hemos llevado a la santidad esa semilla. Por ejemplo, una relación sexual entre un hombre drogadicto con una mujer borracha, o una relación sexual que viene de una violación, o una relación sexual que viene de un hombre con su mujer pensando en su querida, el hombre está pensando en la querida cuando está con su mujer y te va a dar una semilla diferente. O un hombre que ha estado estudiando una fórmula matemática y en ese momento que está haciendo la relación sexual con su mujer está pensando en su fórmula matemática, ¿qué tipo de semilla va a venir? O el que ha estado estudiando un pasaje de la Torá y está con su mujer que ha hecho el pan de Shabbat, ¿qué tipo de semilla va a venir? ¿Alguna de estas semillas trae la redención del mundo? Luego os voy a volver a leer la clase, después del dibujito. Ya veréis que lo vais a ver con otros ojos. Ninguna de estas semillas, de ninguno de estos triangulitos, trae la redención del mundo. De aquí a aquí voy a poner no. Puede traer gente brillante, puede traer gente malvada o puede traer gente tzadik, pero no la redención del mundo. No. Nada de esto trae la redención del mundo. Entonces, ¿dónde está la redención del mundo? Yehidá. ¿Quién está en Yehidá? ¿Dónde está la Yehidá? El alma de Mashiach no viene de Binah, viene de fuera del árbol de la vida. Entonces, esa meditación que hace el Mashiach en relación conyugal trae aquí una, vamos a decir, de fuera del árbol de la vida, trae una semilla que trae la redención del mundo. Entonces ya no necesitamos ningún ser humano. Ya se pueden ir todos a casa. Traemos el Mashiach, la mujer, el Mashiach, todo el mundo a casa, ¿no? No, el pensamiento viaja. Vale, la primera cosa brillante que estoy empezando a escuchar. A ver. Repítelo. El pensamiento viaja. Os voy a contar una historia. Y luego volveré a leer la clase. Era un maestro de Kabbalah que tenía una gran angustia
porque no encontraba respuesta a una pregunta existencial muy complicada. Y se pasó 10 años investigando para encontrar la respuesta. Y estaba torturado porque no encontraba la respuesta, pero torturado. Porque para él tener la respuesta a esa pregunta existencial era la diferencia entre ser feliz o ser infeliz. Y era muy infeliz porque no encontraba la respuesta. Y fíjate, este maestro de Kabbalah pues tenía una yeshiva, tenía una escuela, un montón de alumnos, algunos principiantes. Un día le pasó como a Arquímedes, que se metió en la bañera, vio que su pierna flotaba y descubrió el principio de Arquímedes y vio cómo el agua empuja la pierna hacia arriba. Le pasó lo mismo, algo parecido. De repente tuvo una iluminación después de 10 años de investigación y encontró la respuesta. Empezó a dar saltos como un canguro de felicidad. Cuando bajó a desayunar al restaurante de su escuela, un alumno suyo vino y le dijo: mire, maestro, he pensado que se podría comentar una frase de la Torá de esta manera. Y lo que le dijo al maestro era la respuesta que el maestro acaba de tener después de 10 años de estudio. Y el alumno era novato. Dice: pero ¿cómo es posible? Yo me he pasado 10 años para investigar lo que tú ahora me lo estás dando en 3 segundos. Entonces la historia lo que quiere dar es una moraleja. Cuando uno rompe el cascarón de una sabiduría o de una respuesta muy compleja, pues esa puerta está abierta ya para todo el mundo. Entonces, nadie ha llegado a la yejidá, es decir, a la unión o la fusión con la conciencia divina. Quiere decir que nadie puede plantar la conciencia divina en la fuerza vital de su semilla. Pero en cuanto uno lo consiga, ya se abrió la puerta. Y cuando se ha abierto la puerta, todo el mundo tiene acceso a la yejidá, a la fusión con Dios. Y todo el mundo puede plantar la conciencia divina en su semilla. Pero hasta que uno no haya abierto la puerta, los demás no pueden pasar por esa puerta. Es como si todo el mundo está haciendo la cola para entrar en el cine, pero solo uno tiene la puerta para abrir la sala del cine. Una vez que uno ha abierto la puerta, todo el mundo puede pasar por esa puerta. Pero hasta que uno no haya abierto la puerta, nadie pasa por esa puerta. Cuando el Mashiach consiga poner su conciencia divina en fusión con Dios en su semilla, y esto va a traer lo más grande de lo más grande a esta humanidad, todo el mundo va a saber hacerlo, porque el pensamiento viaja. Vuelvo a leer mi clase. Al principio de la vida, Yesod, la sexualidad, solo se encuentra bajo el aspecto del nefesh, es decir, en el alma animal, y es la más primaria del ser humano. Pero Yesod empieza a iluminar la Malhut, la semilla, y surge el Ruach, que es el aspecto emocional, amor para procrear. Es cuando se iluminan las 6 sefirot llamadas Zeirampin, que son Gesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Cuando Yesod ilumina Zeirampin, ya evolucionamos hacia Ruach, que se manifiesta en Malhut, que son las emociones. En la cúspide de Zeirampin aparece Gesed, que le da fuerza a Yesod. Eso significa que en Gesed hospedamos la conciencia divina que dirige la fuerza vital, que emana de Yesod hacia Malhut, moldeando con la misericordia del Creador nuestras circunstancias. La Sefirá Malhut solo se ve completada cuando los 5 niveles de alma, Nefesh, Ruach, Neshama,
Hayá y Yehidá emanan sus niveles de conciencia hacia ella. Pero cuando el nivel de Yehidá solo el Mashiach ben David lo tiene, será cuando la humanidad llegue a su perfección. No ha dicho cuando el Mashiach llega a su perfección. Cuando la humanidad llega a su perfección, ¿qué quiere decir? Que el nivel de Yehidá de Mashiach va a desteñir sobre toda la humanidad. Así es como las 10 sefirot proceden a la elevación del hombre hacia Akadosh Baruj Hu. En definitiva, la semilla que es Malhut eleva su conciencia hasta la Yehidá, fusión con el Creador. Esa es la redención de la humanidad y es cuando todo el universo conspira para el bienestar del ser humano y de toda la creación que canta un himno de gloria al Eterno. Ani es el seruf de Ein. Ani se sitúa en Malhut, pero Ein en Sof se sitúa más allá de Keter. Ahí está la Yehidá. En el final de los tiempos, Ein Sof se funde con Ani, es decir, lo más alto se funde con lo más bajo. Eso significa que la presencia divina reina en la tierra de nuevo. Isaías 44:6 dice, soy el último y soy el primero. Significa, salió el primero y volvió el último, de Ein Sof a Malhut. La ascensión espiritual tiene lugar de Malhut retornando hacia las luces de Keter. Pero el retorno ocurre a la inversa, es decir, desde las luces de Keter hacia Malhut. Por eso Isaías 44:6 también dice, soy el primero y soy el último. Pero todo empieza porque nuestra alma busca a nuestro Creador. Eso es la ascensión. Y solo luego el Creador responde y el Shefa desciende hacia nuestra alma. El reflejo en la conducta humana es como ocurre entre el alma y el Creador, de modo que la hembra busca a su macho por el proceso de estar en celo, y es cuando el macho acude a esa llamada. Por eso la mujer ha de dar el primer paso para que el hombre la cortejee. ¿Se entiende un poquito mejor? ¿O vuelvo a hacer más dibujos? Fin de la explicación. Hasta que nivel de conciencia tan elevado no venga a la Tierra, la humanidad no se puede beneficiar de ese nivel de conciencia. Uno inventó la luz y todos los pueblos se beneficiaron de la luz eléctrica. Pero hacía falta que uno lo consiguiera. Uno descubrió la penicilina y toda la humanidad se benefició del antibiótico. Uno tiene la conciencia de unión con el Creador y toda la humanidad se va a beneficiar de ese conocimiento. Entonces, intentando acercarnos al Creador, que nosotros somos la hembra y Él es el macho, Él es quien da la abundancia y nosotros somos quien la recibe. Intentando nosotros acercarnos al Creador haciendo ascensión espiritual, el que llega al Creador hace que el Creador refleje toda su abundancia hacia la humanidad. Entonces es una ida y vuelta. Pero es una ida y vuelta de Ein Sof, de lo más alto. Ein Sof quiere decir sin fin, el mundo sin fin, donde está la Yehidá, hacia Ani, que es el mundo de la semilla, que es lo más bajo, que es lo que va a crear un ser humano, o va a crear una palabra santa. Porque la semilla no es solo la semilla que viene de la sexualidad, sino la semilla también es la palabra que sale de la boca. Esa es otra semilla, porque el ser humano es creador, con su palabra y con su procreación. Estoy abierto a preguntas. Sí. Con respecto a lo del pensamiento, el pensamiento viaja, ya nos explicó que la velocidad del pensamiento es muy superior a la velocidad de la luz.
eso quiere decir que va a ser instantáneo. O sea, cuando Mashiach ben David consiga eso, automáticamente, si el pensamiento viaja a la velocidad más rápido, perdón, que la velocidad de la luz, debe ser instantáneo en toda la humanidad. Así es. Exactamente así es. Y de ahí aprendemos que el ser humano ha creado un Internet, pero que Dios tiene el Internet de las almas. Y una vez que haces una inyección en el Internet de las almas, todas las almas reciben ese input. ¿Puede haber una resistencia a este conocimiento de la gente? ¿Que no lo acepten? Es que este conocimiento lo único que hace es dar bienestar al ser humano. ¿Quién puede negar el bienestar? Las fuerzas del mal. Pero es que ese bienestar es una luz que las fuerzas del mal no pueden ni acercarse, porque es una luz demasiado fuerte. O sea, es de un plano donde no llegan. Era la historia del águila y del cuervo que estaba encima del águila. El águila sube a 3.000 metros, el cuervo sube a 1.800 metros. Entonces el cuervo se sube sobre el águila y le empieza a picar la cabeza con el pico, el cuervo al águila. El águila no se defiende, solo asciende. Pero cuando llega a 1.800 metros, el cuervo ya no aguanta esa altura y se tiene que desprender del águila. Y el águila sigue subiendo, sin tener la molestia del cuervo encima, porque el águila sube a 3.000 metros. La yejidá es como el águila que sube por encima de las fuerzas del mal que no acceden a ella. ¿He contestado la pregunta? Muy bien. Dime. Dos preguntas. ¿Cuál es el mérito? ¿Cuál es el mérito de la humanidad para tener ese alma encarnada en la humanidad? ¿Y cómo es posible, si has dicho que no, que en una relación conyugal, Kadosh, no se llegaba, bueno, no sé repetir lo que has dicho, pero cómo es posible que unos padres lleguen a crear un ser que pueda llegar a hacer eso? Los padres de Mashiach. Sí. El padre es la Torá y la madre es el Shabbat. Ellos son quienes envían el alma a esa persona. Es un alma adicional. No es el alma de nacimiento, es el alma adicional. La yejidá es un alma adicional. Ahora, el mérito, te digo de dónde sale el mérito. De 6.000 años de sufrimiento aguantando a las fuerzas del mal. Eso es un mérito extraordinario. Haber aguantado tanto sufrimiento durante 6.000 años. Qué mérito haber bajado a la tierra para aguantar eso. Hay cantidad de almas que dicen, yo no bajo a la tierra a aguantar lo que pasa ahí. Hay que ser muy fuerte para bajar a esta tierra y decir, yo acepto. Hay almas que se niegan. Bien, pues vamos a hacer una pausa. Una pregunta. Sí, con respecto a la pregunta anterior de la resistencia, bueno, hay fuerzas, evidentemente, del mal que se oponen a esa revelación, a ese conocimiento, y también los seres Raf. Los seres Raf también puede haber una resistencia a recibir ese conocimiento. Y me preguntaba, con la revelación de Mashiach, ¿va a haber una gran sorpresa en el pueblo de Israel? ¿En qué pueblo? ¿En los que habitan en Israel? ¿En los que tienen pasaporte israelí? ¿O en los que hay en el mundo? ¿Los que se llaman judíos? ¿Los que están circuncidados? ¿Los que no están circuncidados? ¿Los que estudian el Zohar? ¿Los que no estudian el Zohar? Hay que definir en el pueblo de Israel quién. Hay mucho que definir, ¿eh? ¿Quién es el pueblo de Israel?
Y hay mucho que definir quién es el que Dios dice mi pueblo. Hay mucha confusión, ¿eh? Tanto es así que los eruditos dicen que el Mashiach, para saber quiénes sí, quiénes no, necesita la ayuda de Eliyahu Anabí, porque él mismo le va a costar saber quién sí, quién no. Bien, ahora sí hacemos la pausa. Bueno, este es el Shem de la Yejida. Lo hemos escrito primero a la vertical y luego lo vamos a leer a la horizontal. Entonces, a la vertical es Yud He Vav He, Aleph Dalet Nun Yud, y el nombre de verdad de Akadosh Baruj Hu, Aleph He Vav Yud. Entonces, ahora, para traerlo a este mundo, habría que leerlo así: Yud Aleph Aleph, He Dalet He, Vav Nun Yud, He Yud Yud. O sea, se escribe a la vertical para entenderlo y se trae a este mundo leyéndolo a la horizontal. No, Vav Nun Vav, no Vav Nun Yud. Vav Nun Vav, He Yud Yud. Eso es, ça veut dire Vav Nun Yud, c'est pour ça. Ah. Yud Aleph Aleph, He Dalet He, Vav Nun Vav, He Yud Yud. Correcto. ¿Listo? Yo lo voy a leer con K2, 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 cuidado. Espera un segundo que hay alguien que silenciar. Bueno, este es el nombre de la Yejida. Así que aquí a la vertical tenemos Yud He Vav He, Aleph Dalet Nun Yud, Aleph He Vav Yud. Y a la horizontal tenemos Yud Aleph Aleph, He Dalet He, Vav Nun Vav, He Yud Yud. Venga, vamos a hacer la meditación. K2, 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 Yud Aleph Aleph, He Dalet He, Vav Nun Vav, He Yud Yud, Amen Kir Ararita, Akatriel Ya, Ayuvet Sebaot. Cerramos los ojos y lo meditamos. Todos recibimos un mensaje telepático que pueden oír con voz interior. Ahora respiramos 3 veces profundamente. Y abrimos los ojos. Bien, quien quiera compartir su meditación para los demás. Aquí ninguno. Por aquí. ¿Ninguno? ¿Ninguna? Pues, hay una aquí. Emi, venga. Y Luis. Yo escuché, ya estoy aquí, mi querido pueblo. Muy bien. Luis.
las letras se hacían como si un pergamino envolviera mi cuerpo y escuchaba fuerza, fuerza, fuerza. Vale. Isabel. Sí, en mi caso el mensaje no lo percibí de forma consciente, pero toda la energía llegó directamente al corazón y lo envolvió. El mensaje llegó al corazón. Muy bien. ¿Ya? ¿Tú? Yo vi una metáfora que era como cuando haces una carrera y que alguien dice, preparados, listos, ya. Pues este era el ya. Y que había como una carrera de relevos. Es decir, cada uno cogía una chispa de ese nombre y se la daba al otro, que se la daba al otro. Y me dice, ya es imparable. Y es lo que vi. Dime, Sandra. Cuando medité el nombre, lo envié a la tierra y enseguida es que explotó la tierra. Entonces me asusté mucho porque nunca me había pasado. ¿Que explotó la tierra? Explotó la tierra. Y estoy... No sé, o sea, me preocupé mucho y después escuché voces que me decían, no, es de amor, pero fue tan fuerte y tan directo que, bueno. Un mensaje de Akadosh Baruj Hu en directo, primera vez, diciendo Anoji Oev Otah, Otja, Otan, Otam. Traduce. Os quiero. Yo os amo, sí. Por mi parte, mensaje no, pero ahora que he estado digiriendo un poco, he tenido una sensación como de cambio de carril, como si me hubiera movido el lateral o como si toda la realidad se hubiera movido a otro carril. Liliana. A mí me decían, subí, no mires el evento, subí, y era como si estuviera un pájaro agarrado de mí y se caía. Y yo iba subiendo, eso. Muy bien. ¿Ya? ¿Tú? Yo el mensaje que he recibido es, así es como se me invita a vuestro mundo. Muy bien, pues nada, hasta la próxima clase número 15 del Árbol de la Vida, Secretos del Árbol de la Vida. Cordial shalom. Hasta pronto. Chao. Gracias. Bye. Bye. Gracias, Albert. Gracias. Sakuma.